Ay, es que pensé que no había prendido mi micrófono. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho bien. Ok. Voy a poner la presentación. Bueno, pues vamos a hablar, bueno, mi compañero Elías y yo, pues vamos a exponer la parte de pues, las histocias de pelvis y de contracción. Y pues antes de empezar a hablar en sí de las histocias, vamos a recordar un poco acerca de pues, la anatomía de la pelvis. La pelvis pues va a estar compuesta por dos huesos coxales que pues a su vez tienen tres partes, que es el ilio, el isquio y el pubis, y por el sacro. Y pues podemos ver pues diferentes planos desde arriba y pues por abajo. Bueno, esta pelvis va a estar dividida en dos, en una superior o mayor o falsa y en la inferior, que también se le conoce como verdadera, y van a estar separadas por lo que se conoce como la línea terminal. Pues la pelvis verdadera es la que nos va a importar pues desde el punto de vista obstétrico, porque es pues lo que es el canal del parto para que pues pueda salir el producto. Y pues la línea terminal va a estar, pues en su parte posterior va a tener al promontorio del sacro, luego las alas del sacro, las líneas arcuata y nominada, la línea iliopectínea, la eminencia iliopectínea y el borde superior de la sínfisis del pubis, así se va a conformar. Y vamos a ver que tiene tres planos, que es el plano del estrecho superior o plano de entrada, el plano medio o excavación y el estrecho inferior o plano de salida. Pues en cuanto al estrecho superior, vemos que tiene, bueno, perdón, pues va a ser, pues obviamente el plano de entrada y pues vamos a ver que va a tener un diámetro antero-posterior que va a ser de 11 a 11.5 y pues este diámetro pues antero-posterior digamos que va a tener pues tres diferentes desde el, o sea, van a ser como que tres planos de antero-posterior, tres diámetros antero-posteriores. El primero que es el conjugado verdadero, que es el en sí como que el de entrada, es desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio. El conjugado diagonal va a estar desde el borde inferior de la sínfisis del pubis igual hacia el promontorio. Y este es el plano que pues podemos medir cuando se va a hacer pues la exploración por medio del tacto. Y el plano que nos va a importar es el conjugado obstétrico, que pues se va a sacar al restarle de 1.5 a 2 centímetros al conjugado diagonal. También pues va a haber un plano, un diámetro transverso que divide la pelvis en anterior y posterior y dos diámetros oblicuos. El diámetro transverso tiene una medida de 12.5 a 13 centímetros aproximadamente y los diámetros oblicuos de 12.5 centímetros. Y pues leí y también lo vi en un video que a veces el oblicuo izquierdo es un poco más largo que el oblicuo derecho. Y pues así es como se saca la medida del diámetro conjugado diagonal y pues de este es el que le vamos a restar el 1.5 o 2 centímetros dependiendo de cómo veamos la inclinación del sacro. En cuanto al plano medio, va a estar conformado y se va a ver a nivel de las espinas ciáticas. Va a tener a la concavidad del sacro en la parte posterior, en los laterales pues la cara interna del isquion y las espinas ciáticas y la cara posterior del pubis y rama ascendente del isquion en la parte anterior. A nivel de las espinas ciáticas encontramos el diámetro interespinoso que va a ser de 10 centímetros aproximadamente
y va a ser el diámetro pélvico más pequeño que encontramos. Y en general los demás diámetros que vamos a ver a este nivel van a tener una medida aproximadamente de 11.5 centímetros. En cuanto a la salida pélvica, que pues es el último plano, va a tener un diámetro transversal o biisquiático que va a ir pues del borde de una tuberosidad isquiática hacia la otra. Tiene una medición aproximada de 10.5 a 11 centímetros y un diámetro entero posterior o subsacro subpúbico desde el borde inferior del pubis hasta la punta del sacro. Y pues mide alrededor de 11 a 12 centímetros. Bueno, en cuanto a la clasificación de Cadouet-Molloy, va a ser según el diámetro transverso que tenga cada pelvis. Pues unas van a estar más estrechas que otras o más alargadas y el 50% va a presentar una pelvis ginecoide, que es la ideal pues para el trabajo de parto. Sin embargo, no es que sea solo un tipo que pueda tener, sino que la pelvis puede estar, o sea, puede tener como una parte que sea de un tipo y otra que sea de otro tipo. O sea, no es que sea una sola, sino pues son como que intermedias. Y bueno, ya en cuanto a la desproporción fetopélvica, vamos a ver qué es pues cuando la cabeza del producto pues va a ser de un tamaño que no va a coincidir para un adecuado trabajo de parto, o sea, por el tamaño de la pelvis, que esta puede estar disminuida o que el tamaño o la presentación fetal sea anómala, lo que va a dar un trabajo de parto obstruido. Y pues puede ser que la desproporción sea únicamente a un nivel o que sea una combinación de contracción a varios niveles. Y pues una contracción de los diámetros pélvicos que disminuya la capacidad pélvica va a crear pues distocia durante el parto. La primera pues es en el estrecho superior. Se define pues cuando un diámetro conjugado diagonal tiene menos de 11.5 centímetros, lo cual nos va a dar el diámetro conjugado obstétrico menor a 10 centímetros. Y pues ya sabemos que pues va a ser como que por donde va a pasar el producto, que es el que nos interesa. Y también puede ser cuando hay un diámetro transverso menor a 12 centímetros. Pues este va a ser importante en el desarrollo de las presentaciones anómalas debido a que pues la cabeza fetal no va a estar, normalmente se encaja la cabeza antes de que inicie el trabajo de parto, pero como hay esta desproporción, pues la cabeza del feto no va a estar encajada cuando se inicie el trabajo del parto, por lo cual pues va a haber un descenso tardío y pues al estar la cabeza apoyada en la fosa ilíaca, va a provocar que pues el producto sea más susceptible a que estén pues rotaciones, que es lo que nos da las presentaciones pues anómalas. Y pues vemos que tiene una frecuencia de presentación de cara y hombro pues 3 veces mayor de lo esperado y el prolapso de cordón va a ser de 4 a 6 veces más frecuente. Según el diámetro conjugado obstétrico, van a haber 3 grados de pelvis estenóticas. El primer grado es cuando este diámetro se encuentra entre 9.5 y 10 centímetros. Y pues en esta pelvis sí se va a poder dar el parto por vía vaginal, pero pues tiene que hacerse primero una prueba de parto. En el segundo grado es de 8.5 a 9.5. Y en estas puede o no haber el parto, sin embargo, pues es más probable que se tenga que realizar una cesárea. Y ya en el grado 3, pues es menos de 8.5 centímetros. Y en este sí, definitivamente va a tener que ser pues sacado el producto por cesárea. Y pues bueno, el producto igual va a tener unos mecanismos compensadores o de acomodación
para poder pues tratar de, como dice, acomodarse a este diámetro que va a estar disminuido. Puede tener variedad de posición, que es que la cabeza se va a orientar sus diámetros máximos a los de la pelvis que está reducida y aprovecha los espacios más amplios. También puede cambiar la actitud, que pues es que la cabeza va a hacer una hiperflexión para poder encajar en el diámetro anteroposterior su diámetro suboccipito bregmático. O por el contrario, va a hacer una ligera deflexión para poder presentar el diámetro bitemporal, que tiene aproximadamente 9.5 centímetros. Y también va a hacer movimientos de asinclitismo. Normalmente pues es un asinclitismo anterior y pues puede haber un modelamiento máximo de la configuración de la cabeza, y en este pues es más probable que pueda tener lesiones intracraneales. En cuanto al plano medio, cuando está contraído, va a ser más común este hallazgo que una contracción en el plano superior, y va a causar una detención transversal de la cabeza fetal. Se sospecha pues cuando las espinas ciáticas van a ser prominentes, porque pues ya sabemos que a este nivel es el diámetro más pequeño que va a tener la pelvis, y va a ser cuando este diámetro pues sea menor a 10 centímetros, que podemos decir que está contraído. También puede ser que las paredes laterales pélvicas converjan, o que la escotadura sacrociática pues sea estrecha. Y es muy frecuente que cuando hay esta contracción, el parto pues finalice al utilizar pues los forceps o una cesárea. Y en el último plano, que es en plano de salida, vemos que es cuando el diámetro tuberoso interisquial es de 8 centímetros o menos. Y pues esta salida contraída puede causar, o sea, no causa en sí una distocia, sino que normalmente está acompañada de una contracción en un plano superior. Y la desproporción entre la cabeza fetal y la salida pélvica puede generar en este plano que haya desgarros perineales importantes. Y normalmente pues se tiene que realizar una episiotomía mediolateral amplia para poder mejorar pues el pronóstico. En cuanto al diagnóstico, para ver pues obviamente la medición de la pelvis, pues primero en cuanto a la anamnesis, pues hay que buscar antecedentes de partos largos, instrumentales o por cesárea, y pues posibles agentes que puedan causar anomalías pélvicas, ya que pues la pelvis puede tener como digamos una morfología normal que nos daría los estrechamientos como ya les expliqué, pero también puede ser que la morfología sea anormal por algún defecto en la columna, en las extremidades inferiores, o ay, se me olvidó lo último, o que tenga como, creo que alguna desviación. En cuanto a la inspección, pues es buscar posibles deformaciones del esqueleto, y pues especialmente en la columna, y la exploración física pues se realiza en las últimas semanas de gestación, y el abdomen pues está saliente o péndulo en una primípara, pero puede ser la expresión de una pelvis estrecha o reducida en capacidad, y que exista alguna desviación morfológica del rombo de Michaelis, que es el que pues está del lado derecho. La maniobra mesuradora de Pinard es pues cuando se encuentra un peloteo fácil de la cabeza y hay un desbordamiento por encima de la sínfisis del pubis. Esto pues es un signo de que hay una desproporción cefalopélvica, y hay 4 grados de desproporción. El primero, bueno, es el normal, el segundo es leve, tercero moderado, y cuarto pues es ya una desproporción absoluta. Y vemos que pues si está proporcional, pues el parto pues va a ser vaginal.
si es de leve a moderada, hay que hacer la prueba de parto. Y pues en absoluta, pues sí tiene que ser por cesárea. Y ya en cuanto a las complicaciones, es que pues puede haber un retraso de la dilatación por lo mismo de que no se va a dar bien el encajamiento, una rotura prematura de las membranas al estar pues al momento de las contracciones pues va a generar que se rompan estas, alteración en la dinámica uterina, por lo mismo de que no se encaja la presentación, las presentaciones anormales, el prolapso del cordón, pérdida del bienestar fetal por el modelamiento excesivo del cráneo, que es lo que les mencioné, que pues al tratar de pasar y que se modele el cráneo pueden haber lesiones intracraneales, compresión y distensión del canal blando del parto, y también se puede formar el anillo de retracción de Bandel. Y bueno, eso es por mi parte. Ahora va Elías. Nada más comentar, no sé si me escuchan bien, escucho mucho eco, pero no sé si es mi equipo. Bueno, nada más quiero agregar que cuando nosotros estamos haciendo las dinámicas para pues evaluar el trabajo de parto, en el momento en el que nosotros consideramos que la paciente tiene una pelvis límite y que a lo mejor pues sería ver la forma o poner a prueba ese periodo de tiempo al que nosotros llamamos prueba de trabajo de parto, tenemos que considerar dos cosas. Primero, que la paciente tiene que estar bien hidratada y que obviamente no haya pues una alteración muy evidente o marcada de los diámetros de la pelvis. Si consideramos que el producto es tal vez un poquito más grande o que está tardando en encajarse, definitivamente no, yo no considero que sea prudente darle prueba de trabajo de parto. Si aún así se decide dar la prueba de trabajo de parto, tenemos que considerar el tiempo. ¿Cuánto tiempo está descrito que podemos nosotros dar esa prueba de trabajo de parto? O sea, considerando que evolucione pues bien, perfectamente bien, dentro de los límites de tiempo indicados de acuerdo a la paridad de la paciente. Recuerden ustedes que el progreso entre una dilatación y otra es diferente en una paciente multigesta o multípara a una paciente nulípara, o aunque tenga un embarazo, pues nunca ha tenido un parto, aunque haya tenido un aborto, aunque haya tenido un ectópico o un embarazo previo. Si no ha tenido partos previos, la progresión de la dilatación de una a otra es muy diferente. Todo esto lo tenemos que tomar en consideración a la hora de determinar el tiempo que vamos a dar la prueba de trabajo de parto. Definitivamente, si la paciente tiene una progresión adecuada, pues esa prueba de trabajo de parto debe continuar. Y obviamente aquí es donde también entra un poquito de controversia el hecho de iniciar el manejo con analgesia obstétrica. Eso va a depender también de las condiciones en las que se encuentre la paciente. Si hay sala quirúrgica, anestesiólogo, porque ahora ya no se ponen las analgesias obstétricas en la sala de labor, se tienen que pasar a solicitar un tiempo quirúrgico para que esté en quirófano, y todo esto pues tiene una justificación correcta, porque el bloqueo o la analgesia obstétrica puede hacer que la paciente caiga en hipotermia. Esto puede generar una alteración en el producto, puede haber bradicardia, puede caer en paro, puede hacer hipotermia y con la consecuente hipoxia, y puede hacer inclusive un desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Por esa razón es que antes de poner la analgesia obstétrica hay que verificar el adecuado estado de hidratación de la paciente, escuchar la frecuencia cardíaca fetal, y obviamente la frecuencia se escucha antes, durante y después de que se coloca la analgesia obstétrica. Todo esto pues tiene que ser en un área en donde tengamos máquina de anestesia, en donde esté listo el quirófano por cualquier eventualidad, porque solo la analgesia puede hacer que se complique el trabajo de parto. Esto significa también que cuando nosotros pedimos o solicitamos esa prueba de trabajo de parto, si hay un progreso adecuado de la dilatación, la conducción del trabajo de parto debe continuar en forma bien vigilada y en forma organizada, para que no haya una alteración, como por ejemplo la formación de los anillos de Bandel, que estos pues entendemos que los anillos de contracción hay fisiológicos y hay patológicos. El anillo de Bandel es específicamente patológico, no se debe formar. Inclusive a veces durante el trabajo de parto se puede apreciar desde afuera la forma
de cacahuate que adopta el útero cuando se presenta un anillo de contracción de Bandl. Muy bien, si tienen alguna pregunta o algo, Elías, vi que levantaste tu mano. Sí, doctora, tengo una pregunta. Esa prueba para el trabajo de parto, ¿se tiene que realizar solo cuando ya el parto está en la fase activa? Sí, porque la única forma en la que puedes tú evaluar si la prueba de trabajo de parto es correcta o está funcionando es durante la fase activa. ¿Por qué? Porque la fase latente es muy variante su tiempo de presentación. En algunas pacientes puede llevar horas, en algunas otras puede llevarse hasta una semana en que se desarrolle la fase latente a la fase activa. Por esa razón, la prueba de trabajo de parto es cuando ya está en fase activa la paciente. Ok, doctora. Y otra duda, lo que pasa es que a mí me toca la siguiente parte, pero estaba leyendo que mencionaban que en unas bibliografías que cuando nosotros mencionamos que ya está dentro de la fase activa, tiene que tener una dilatación mayor a 4 centímetros. Pero hay otras que mencionan que como que se hizo un consenso y ahora es de 6 centímetros. Entonces me quedó esa duda de cuál tomamos. Normalmente hablar de la fase activa hace alusión específica a los centímetros en relación a la dilatación del cérvix. Sin embargo, se toma la decisión de que sea a partir de 6, porque a partir de 6 se considera que la paciente ya tiene una actividad uterina regular sin necesidad de manejar algún tipo de medicamento o algún otro apoyo para la dilatación. Y por esa razón es que consideran que 6 debe de ser ya el inicio de la fase activa. Yo en lo personal considero que 4 de dilatación debe considerarse como inicio de la fase activa, o sea, 5, ¿no? Debe ser mayor a 4, porque inclusive hay otros libros que consideran la fase latente todavía 4 de dilatación. Pero ¿por qué 5? O sea, arriba de 4. Porque normalmente cuando esto pasa, la paciente puede presentar una ruptura de las membranas o de las membranas coriamnióticas y puede haber prolapso de cordón. Puede iniciar una actividad uterina regular, inclusive sin necesitar oxitocina, desde que tienes ya 5 de dilatación. Entonces, por esa razón, yo considero que no debe ser 6, sino 5 el punto, el parámetro para considerar que ya es una fase activa. Pero en ambas es mayor a 4 centímetros. Ok, doctora, gracias. Sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a seguir con las distocias por tejidos blandos, ya que nos comentó Dami la parte ósea. En cuanto al canal blando del parto, pues lo definen como el conjunto de todas las estructuras tanto musculoaponeuróticas y de los mismos órganos blandos que van a estar dentro de este canal para poder permitir el paso del feto durante el parto. Y pues va a estar formado por el cérvix, la vagina, la vulva y el perine. En cuanto al útero, tenemos malformaciones congénitas, malposiciones uterinas, como el abdomen péndulo, que esta es una complicación de mujeres multíparas, los prolapsos o tumores como fibromas intramurales o submucosos, que estos tienen que ser de cierto volumen para que se pueda pues tapar el canal y el producto no pueda salir tan fácilmente. Y pues acá tenemos las agenesias mullerianas, el útero unicorne, bicorne, didelfo, que son todas estas malformaciones congénitas que van a obstruir este paso. Bueno, ok, gracias. En cuanto a las malformaciones del cuello, tenemos que las más frecuentes son congénitas. Sin embargo, también puede haber traumatismos y lesiones cicatrizales por edema cervical, neoplasias cervicales. Y estas, dentro de las más frecuentes, van a ser la aglutinación del cuello, la obliteración del cuello y el edema. Estas van a alterar, o sea, las tres van a alterar el proceso tanto de borramiento como de dilatación del cuello. La aglutinación la podemos
observar como un cuello borrado. En la imagen se puede ver como en la primera imagen tenemos un cuello que no tiene borramiento y tampoco tiene dilatación. Y en la segunda imagen podemos ver como el cuello ya parece como si se hubiera desaparecido. Eso quiere decir que está borrado. Sin embargo, al mismo tiempo de que se da el borramiento, debería empezarse la dilatación y en este caso no lo hay, o es muy poca. Entonces así vamos a ver la aglutinación del cuello. Y este se va a dar por características del tapón mucoso. Puede darse en primigestas añosas o multíparas o por infecciones. Y el tratamiento mencionaba la bibliografía que se podría hacer por medio de desbridación del cuello uterino, por medio de un tacto vaginal, donde vamos a meter presión en el orificio cervical interno y esto va a ayudar a que podamos quitar este tapón mucoso y se pueda, o sea, y tengamos esa medida expectante para ver si puede darse el trabajo de parto normal. En cambio, la obliteración del cuello es prácticamente lo mismo, solo que aquí la diferencia es que va a haber una rigidez cicatrizal del cuello. Es por eso que el orificio va a estar más estrecho. Y esto se va a dar por partos anteriores que tuvieron algún desgarro y se tuvieron que suturar. Entonces, en estos casos, pues lo más común es que se haga una cesárea, o sea, no va a pasar el producto. Y el edema del cuello se da cuando no hay una dilatación completa y la paciente sigue pujando. Entonces esto va a generar una fricción por parte de la cabeza del producto y hacia el cuello y esto va a generar el edema. Y el otro factor es que nosotros podemos generar este edema por medio de múltiples tactos al momento de revisar a nuestras pacientes. Por lo tanto, es importante saber en qué momentos se tienen que realizar los tactos para no generar este edema. En cuanto a la vagina, podemos tener igual las malformaciones congénitas, estenosis cicatrizal, que esto se va a dar a desgarros previos que van a ocasionar la rigidez del conducto. También las infecciones activas, quistes de Garner, sarcomas, fibromas, tumores que estos, como les mencioné, tienen que ser de un tamaño considerable para que se pueda obstruir el canal de parto. O incluso cirugías previas en donde por lo mismo genera una estenosis cicatrizal. Siguiente, por favor. Y por último, en cuanto a la vulva, pues tenemos igual malformaciones congénitas, himen persistente o patológico, infecciones que destaca la bartolinitis supurada, que pues esto es, una vez que lo veamos, que es lo que se ve aquí en la imagen, es cesárea inmediata. También puede haber mutilación genital femenina, entre otras. Y vamos a hablar también acerca de las distocias dinámicas, perdón, ahí es dinámicas o mecánicas. Estas, siguiente Dami, por favor, son aquellas que van a ser producidas por la existencia de una actividad uterina defectuosa, ineficaz o inapropiada para conseguir la dilatación cervical y o el descenso de la presentación. Entonces, recordando un poco lo normal, tenemos que estas contracciones uterinas van a ser las causantes de la dilatación cervical, que esto va a generar la propulsión y expulsión del feto. Entonces, durante la segunda etapa del parto, estas van a ser reforzadas también por acción muscular voluntaria o involuntaria de la pared abdominal, que esto es cuando le decimos a nuestros pacientes que pujen. Esa contracción adicional de la pared abdominal va a generar un aumento de la intensidad de estas contracciones y se van a caracterizar por un gradiente de actividad miometrial, que es la tríada del gradiente descendente. Esta, como vemos en la imagen del lado izquierdo de su pantalla,
son propagación, duración e intensidad, los tres puntos que conforman esta triada. Ahora, recordemos que para que se dé una buena contracción, el estímulo viene, hay como un marcapasos uterino que normalmente va a estar del lado derecho, o sea, es más común que esté del lado derecho en los cuernos del fondo del útero. Entonces, la propagación se refiere a que el estímulo que se da desde el fondo va a ir hacia abajo, va a ser descendente, o sea, del fondo hacia el cuello. Por otro lado, tenemos la duración y la intensidad, que estas van a ser al principio de cierta duración e intensidad. ¿Se escucha? Ahorita ya te escuchamos. Hace un rato sí se oía el ruido del camión. Ya, silencia Dami, perdón. Perdón, Dami. Entonces tenemos la duración y la intensidad que, como vemos aquí en el cuadrito de la dinámica uterina normal, pues vamos a tener vamos a tener una frecuencia de 3 a 5 contracciones, que estas van a ser cada 10 minutos, la intensidad de 20 a 50 milímetros de mercurio, con una duración de 30 a 90 segundos cada contracción, y un tono basal de 8 a 12 milímetros de mercurio. Esto al principio va a ser menor, como nos comentaba la doctora. En la fase latente tal vez no se va a tener como tal, porque precisamente las contracciones van a generar esa dilatación y ese borramiento, y van a empezar la fase activa. Y posteriormente de la fase activa a la fase de expulsión vamos a tener un incremento de esta frecuencia y de intensidad. Normalmente las duraciones y el tono basal, eso sí, no varían tanto. Por lo tanto, el diagnóstico de la disfunción uterina en la fase latente va a ser difícil, y a veces solo se hace pues en retrospectiva, como que ya viendo que no siguió el parto, pues entonces decimos que tenía, o sea, hacemos el diagnóstico. Siguiente, por favor. Y pues esta era otra cosa que había mencionado la doctora, que realmente yo entendí que de estos trastornos del trabajo de parto que menciona el Williams, no es necesario que sea para una distocia mecánica, sino que es para cualquier tipo de distocia, en donde en este caso pues sí están mencionando los trastornos tanto de una fase latente, como vemos al inicio, o de la fase activa. Y mencionan aquí los criterios de diagnóstico según para pacientes nulíparas y multíparas. Entonces aquí tenemos al principio la fase latente prolongada, con las horas de 20 horas a nulíparas y 14 horas a multíparas. Y tenemos los trastornos de retraso, en donde va a haber una prolongación de esta fase activa, en donde ya hay una dilatación mayor a 6 centímetros. Y los trastornos de detención, en donde ya una vez llegado a la fase activa, pasan el tiempo, o sea, bueno, los centímetros por hora que estaban en la fase de prolongación, y eso quiere decir que ya es casi imposible que se vaya a poder dar el trabajo de parto normal. Ahora, en cuanto a factores de riesgo, pues para todas las distocias mecánicas van a ser la edad materna mayor a 30 años, primigesta mayor a 35 años, nuliparidad, obesidad, antecedentes de distocias pelvis no ginecoides, bajo peso al nacer, lesión uterina concomitante y presentaciones deflexionadas, como son de frente y cara, por ejemplo. Ahora, ya teniendo en cuenta estas alteraciones de la contractilidad uterina, pues vamos a ver que hay distintos patrones que podemos observar para poder determinar cuál es la causa de esta progresión ineficaz del parto, ¿no? Entonces, tenemos el tono, que
pues ya les había mencionado cuáles eran los intervalos normales. Entonces, hablamos de una hipertonía si tenemos mayor a 12 milímetros de mercurio, y de hipotonía cuando es menor a 8 milímetros de mercurio. Y en cuanto a la frecuencia, si es más de 5 contracciones en 10 minutos, hablamos de polisistolia o taquisistolia. Menores de 2 contracciones, hablamos de bradisistolia. Y mayor a 50 milímetros de mercurio en cuanto a la intensidad de cada contracción, hablamos de hipersistolia, o de hiposistolia si es menor a 20 milímetros de mercurio. Y pues aquí están los gráficos de más o menos cómo se vería en un cardiógrafo. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Como partograma, creo que era. Cardiógrafo. Ah, cardiógrafo. Eso. Es el tococardiógrafo. Ajá. El tococardiógrafo tiene dos partes, dos, ¿cómo podría decirlo? Son como dos extensiones. Una sirve para registrar la frecuencia cardíaca, que es el Doppler, y el otro es el dinamómetro. Ese dinamómetro se encarga de registrar la contractilidad uterina en milímetros de mercurio, que se transcriben en un registro en el tococardiógrafo. Ok, gracias, doctora. Es el que pone la frecuencia cardíaca arriba, ¿no? O sea, en el papel queda arriba y... El papel es un papel térmico que registra la frecuencia cardíaca fetal en un gráfico superior. En el gráfico inferior se registra la actividad uterina en milímetros de mercurio y aparte también registra los movimientos fetales. Entonces aparecen los 3 registros en el papel térmico que están en el tococardiógrafo. También hay quien le dice tocodinamómetro. Ok. Siguiente, por favor, dame. Por otro lado, tenemos las alteraciones de la coordinación uterina, que estas van a cambiar completamente o no va a existir la triple descendente. Entonces, tenemos la incoordinación, en la cual las contracciones van a tener distinta intensidad y van a ser en distintos intervalos. Es decir, va a haber como focos ectópicos. En este caso podemos observar en el papel del tococardiógrafo como en la primera imagen observamos que hay una contracción que le ponen la letra A y luego una contracción más pequeña que le ponen la letra B. Esto quiere decir que hay 2 focos ectópicos y pues en la bibliografía lo mencionan como de tipo 1 o grado 1. Y el de abajo es grado 2 o tipo 2, en donde aquí se observan que ponen números 1, 2, 3 y 4. Es porque hay más de 2 focos ectópicos. Luego tenemos la inversión de gradiente, en donde la onda contráctil que inicia el marcapasos va a estar en el segmento inferior. Aquí lo que va a ocasionar es que el segmento inferior, o sea, en el segmento inferior la contracción va a durar más y va a ser más intensa. Por lo tanto, como vemos en la imagen derecha, el vector con mayor fuerza va a irse hacia arriba. Por lo tanto, va a haber una presión mayor hacia distal del canal de parto. Y los anillos de contracción, que son zonas de contracción circular que les llaman síndrome de Melin o anillo de Vandal patológico, que en la imagen inferior podemos observar en la parte derecha cómo está el útero en trabajo de parto normal en la segunda etapa y tenemos este anillo fisiológico que le llaman de retracción, en donde es como que la unión entre lo que es el segmento superior del útero, que es el segmento activo, y el segmento inferior, que es el pasivo, en donde
al tener este anillo de contracción, lo que va a hacer es generar una retracción de este punto y va a generar la distocia como tal. Y uniendo todos estos, podemos hacer una clasificación clínica que se le puede denominar como hipodinamia, hiperdinamia o las disdinamias, que estas van a ser todas las bradis o hipos en cuanto a la hipodinamia, la hiperdinamia pues taquisistolia, hipersistolia, hipertonía, y la disdinamia van a ser estas alteraciones de la coordinación uterina. Ahora, en cuanto a las medidas generales que mencionan, ya después vamos a ver cada una, pero casi en todas debemos de comprobar la situación y la presentación del producto, ya que pues si tienen una presentación anómala o la situación no es la adecuada, pues ya no hablamos de una distocia mecánica, ¿no? Ya sería una distocia de presentación. En cuanto a descartar la desproporción cefalopélvicas, pues es lo que comentó Dami hace un rato, que ya no sería una distocia mecánica, sería una distocia de canal del parto óseo. Tenemos que evaluar la medicación porque a pesar de que sí se puede utilizar la oxitocina, por ejemplo, para aumentar las contracciones, debemos de tener en cuenta que si la ponemos antes o demasiada, podemos generar también un detenimiento del trabajo de parto. La amniorexis artificial, que esta se da sobre todo en hipodinamias y en disdinamias, esto para generar igual una mayor contractilidad. El decúbito lateral izquierdo, perdón, aquí me faltó, es decúbito lateral izquierdo, igual para generar un descanso a la paciente, descomprimir la vena cava inferior para que al producto le llegue más sangre y pues esté más oxigenado y no haya sufrimiento fetal. Y la hidratación y sustancias energéticas como la glucosa para que no caiga en una deshidratación la paciente y una posible acidosis posterior. Ahora vamos a hablar de las hipodinamias primarias. En este caso, pues, estos son los factores de riesgo como que ya más específicos. En cuanto a su fisiopatología, pues lo que hay es, o lo que sucede es que hay una actividad uterina insuficiente. Esto genera un parto prolongado y va a comprometer la oxigenación fetal. Esto aumenta el riesgo de complicaciones de deshidratación y de acidosis materna y de infecciones ascendentes. También este tipo de distocias va a generar una afectación en nuestras 3 fases del parto, tanto la fase latente como la activa, como en el periodo expulsivo. En cuanto al tratamiento, mencionaban varias, o sea, lo tomé de varias bibliografías y cada una mencionaba distintas cosas, como, o sea, la primera que básicamente la tenían todas era descartar la desproporción cefalopélvica. La deambulación, que esto yo no he visto que se haga, bueno, por lo menos en donde roté, no lo hacían, que lo que tratan de hacer es estimular el reflejo de Ferguson, que es lo que vemos en la imagen del lado izquierdo, que lo que hace es al generar o sea, por medio de la gravedad, el útero va a tocar el cuello uterino y eso va a generar una estimulación de los nervios que llegan hasta la hipófisis y va a generar la producción de oxitocina. Esto para aumentar las contracciones musculares del útero. También mencionaban estimular el vaciamiento de la vejiga para que no haya como que un obstáculo dentro del canal del parto. La maniobra de Hamilton también la mencionaban, que era como si fuera un tacto vaginal, en donde tenemos que tocar las membranas de la bolsa amniótica y desprenderlas
del cuello uterino para generar la estimulación de prostaglandinas. Y también está la conducción del trabajo de parto con oxitocina intravenosa o prostaglandinas por medio de vía vaginal. En cuanto a las hipodinamias secundarias, se van a dar por una fatiga muscular, que esto es lo que va a generar el obstáculo de la progresión del parto. Es decir, que va a haber un agotamiento de los factores de la contracción. Y esto se puede dar por desproporción fetal, estrechez pélvica, y también se da, o normalmente se da, cuando la progresión del parto es normal, es decir, que empezó bien, con contracciones regulares, normales, de buena frecuencia e intensidad, o en hiperdinamias, en donde ya al haber un trabajo demasiado fuerte, hace que haya este agotamiento por parte de los factores de la contracción. Y pues aquí el tratamiento va a ser el reposo al útero, que esto es poner a nuestra paciente en decúbito lateral izquierdo, administrar oxígeno, y pues en este caso mencionaban que ya era cesárea porque pues por más que le pongamos oxitocina o tratemos de que siga el parto, pues ya no se va a dar, precisamente porque ya no tiene fuerza. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las hiperdinamias, tenemos que normalmente se van a dar por una desproporción cefalopélvica, por un exceso de oxitocina que nosotros pongamos, que sea iatrógena, o por prostaglandinas. También, en cuanto a la clínica, vamos a tener un dolor intenso en el hipogastrio, con agitación y angustia. Y pues están los tres tipos, que puede ser una taquisistolia o hipersistolia, en el cual van a aumentar la frecuencia e intensidad intensidad y el tono. El tiempo de reposo va a ser acortado. O sea, es decir, que al momento de nosotros ver nuestros trazos que nos va a dar el tococardiógrafo, no vamos a tener una relajación como tal de la contracción, o va a ser muy corta esa relajación. Y esto va a generar compresión de los vasos uterinos, que a su vez va a manifestarse como hipoxia y sufrimiento fetal. La evolución del parto se puede dar por medio de dos situaciones. Una en donde no va a tener obstáculos el canal del parto, y esto va a generar partos precipitados. Sin embargo, esto puede causar los desgarros tanto del canal blando, el cuello, la vagina, el periné. Y en caso de que haya obstáculos en este mismo canal, pues lo más común es que haya una ruptura uterina. En cuanto a la hipertonía, pues vamos a tener que se va a dar por contracciones asincrónicas, y esto va a generar un abdomen permanentemente duro, y por lo mismo no vamos a poder palpar las partes fetales como tal. Y estos casos normalmente dan desprendimiento de placentario, y por lo mismo un sufrimiento fetal. Entonces mencionaban aquí que la conducta era una vía periférica con solución salina al 0.9%, decúbito lateral izquierdo, oxígeno, si es causa iatrógena, vamos a suprimir los oxitóxicos, y también podemos dar betamiméticos, que son los uteroinhibidores o tocolíticos. En este caso, pues un betamimético podría ser el ritrodrine. Y la falta de progresión de estas hiperdinamias, pues también va a ser cesárea. Mencionaban como complicaciones el tétanos uterino y la ruptura uterina, que lo que decían del tétanos uterino era que generaba precisamente esa contracción demasiado fuerte y persistente, y pues que generaba un tipo como de abdomen en tabla. Siguiente, por favor.
En cuanto a los anillos de contracción, esto era algo que comentó la doctora. En cuanto a su clínica, me parece importante porque mencionaban que teniendo alguno de estos datos en la clínica, debemos actuar rápido porque nuestra complicación va a ser una ruptura uterina. Entonces, pues hay que tratar de que esto no pase, ¿no? Entonces, son 3 signos que podemos ver clínicos. Uno es el signo de Bandel, que esto se va a dar por la distensión y el estiramiento del segmento inferior, por la hipercontractibilidad del cuerpo uterino. Entonces se van a palpar, o sea, se va a palpar este segmento o el anillo limitante en la proximidad del ombligo, porque según había leído que normalmente está entre el ombligo y las espinas ilíacas. Entonces aquí se va a palpar casi en donde se encuentra el ombligo, este anillo, y como vemos en la imagen, se observa como la forma que decía la doctora de cacahuate, o le dicen abdomen en 8. Así se va a observar. El signo de Fromel, pues este va a ser por el estiramiento exagerado de los ligamentos redondos y se van a palpar como si fueran 2 cuerdas laterales tensas y engrosadas. Y el signo de Pinard, que es un edema y éstasis sanguínea del cuello, que esto se va a extender a la región vulvovaginal y va a causar una pequeña pérdida de sangre dentro del canal vaginal. Entonces, como que los datos, estos son los signos clínicos y además tenemos datos clínicos que nos deben de causar atención para la sospecha, que sería la desaparición del dolor espontáneo, la palpación que va a presentar una dureza leñosa, le llaman, o el famoso abdomen en tabla, que es la rigidez. No se van a percibir las contracciones uterinas y la auscultación fetal, pues no la vamos a poder realizar. Siguiente, por favor. Gracias. Y pues el tratamiento de las disdinamias la vamos a dividir en los que son de incoordinación, que esto pues va a ser descartar precisamente, como habíamos comentado, la desproporción cefalopélvica. Vamos a drenar, a frenar la dinámica uterina, dejando que se reinicie espontáneamente. Y si posterior a 30 minutos no alcanza las características de un parto normal, dependiendo de la fase en donde esté, pues ya se inicia la estimulación con oxitocina a dosis bajas. Y otra manera de poder ver si cambian esta incoordinación sería tranquilizar a la paciente, ya que dentro de los factores de riesgo, pues, o bueno, dentro de los factores precipitantes estaba que el estrés de las pacientes puede generar una incoordinación. Y mencionaban que profundizar la anestesia podría ayudar, pero también esto va a depender de cada paciente, el momento en el que esté dentro de su fase del parto. Y pues es solo valorar, o sea, es valorarlo hasta ver en qué momento se puede utilizar. Y en cuanto a los anillos de contracción y la distocia cervical, pues estas deben de tratarse con cesárea. Y pues para el diagnóstico, ya para finalizar, el método de elección que mencionan el libro es el registro interno de las contracciones uterinas, porque este va a detectar tanto las alteraciones de la frecuencia, de la intensidad, del tono, la incoordinación y la actividad uterina, o sea, prácticamente todo, menos la inversión del gradiente y los anillos de contracción. Pero pues eso se pueden detectar por clínica, como ya les comenté anteriormente. No sé qué tan común se haga este método de elección aquí. Yo he visto el registro externo, que creo que es lo del tococardiógrafo, donde vamos a ver las alteraciones de la frecuencia, vamos a ver la intensidad de las contracciones, el movimiento fetal, y este es el que normalmente yo he visto que se utiliza. Y pues la clínica, ¿no? La palpación que ya les mencioné para delimitar. Aquí nosotros podemos ver cuánto tiempo el abdomen está tenso y con eso ver cuánto dura la contracción, si es una contracción
sostenida y no hay una relajación. Todo ese tipo de cosas. Y creo que ya es todo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, definitivamente la conducción del trabajo de parto es un proceso muy delicado. Depende mucho también de todas las condiciones que pueda tener una paciente, hablando específicamente de los riesgos o las comorbilidades con las que pueda llegar al servicio. Algunas situaciones como por ejemplo la hipertensión o la preeclampsia, pues pueden ser condicionantes para que no progrese un trabajo de parto y termine en cesárea, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que terminar o que esté indicado obtener por cesárea a la paciente o no darle trabajo de parto. Aquí lo que tenemos que tener en consideración es que la vigilancia debe de ser 100% apegada a la paciente. Desafortunadamente también nos ha pasado que el volumen de pacientes a veces pues, puede ser lo que complique la vigilancia correcta, ¿no? A veces no es suficiente el personal. Sin embargo, pues obviamente el tener en cuenta que una paciente está en trabajo de parto, pues nos hace a nosotros enfocarnos más en su hidratación, en sus signos vitales, en la evolución del trabajo de parto en relación a la dilatación y obviamente la frecuencia cardíaca fetal que hay que monitorizar. Por esa razón, la monitorización continua de las pacientes obliga a tener junto a ella un tococardiógrafo o un personal médico que vigile la dinámica uterina, que vigile la frecuencia cardíaca fetal, más que el estar monitoreando la dilatación. Esto significa que el tener el cuidado al momento de hacer la exploración o el seguimiento o el monitoreo de la dilatación también tiene mucho que ver con la dinámica uterina. Y obviamente siempre hay que considerar que es una persona a la que estamos tratando, entonces tenemos que dirigirnos a las pacientes en todo momento. Decirles a lo mejor pues que necesitamos revisarla, que le vamos a tocar el abdomen, siempre que nos pidan a nosotros llevar o conducir un trabajo de parto, tenemos que considerar que aunque sean 20,000 pacientes, a todas nos tenemos que referir con educación, a todas hay que hablarles por su nombre, no utilizar palabras como por ejemplo mamita o preciosa, muñequita, princesa, o sea, no podemos hablarles así a las pacientes, no debería ser. Desafortunadamente, la conducción del trabajo de parto pues genera mucho estrés, genera mucha angustia por parte de la paciente y por parte del médico también, porque pues a veces se desesperan al ver el dolor de las pacientes, que realmente es un dolor indescriptible. Nadie nos puede decir, porque aunque la literatura diga que ya hasta nombre le pusieron, ¿no? Dolor tipo obstétrico. Es un dolor únicamente que se puede sentir durante el trabajo de parto, ¿no? O sea, estando embarazada. Entonces, obviamente esto pues genera un poquito de angustia al momento de la conducción del trabajo de parto, inclusive en el momento de la atención que le brindes al nacimiento, pues también es algo que debemos de aprender a manejar. La correcta conducción del trabajo de parto significa el apego que el médico deba tener hacia su paciente. Entonces hay que pedirles permiso para todo, hay que informarle de todo lo que estamos haciendo y obviamente hablarle a la paciente en todo momento, mantener esa comunicación tanto visual como auditiva a la paciente que necesita apoyo, que necesita palabras de confort, como por ejemplo, si respiras, cuando respires despacito vas soltando el aire, te va a molestar, te va a doler, pero pues van a ser tu bebé, esperemos que todo salga bien, colabora un poco, o sea, necesitamos tener esa comunicación. La oxitocina es conocida como la hormona del amor y obviamente significa que no solamente en el embarazo tenemos niveles altos de oxitocina, ¿verdad? O sea, sabemos que en situaciones especiales también podemos hacer que la hormona se eleve y esto genera también cambios en cascada de otras sustancias en todo el organismo. Entonces, la oxitocina por lo general es una hormona que podemos inclusive pues vigilar, manejar, si nosotros la manejamos en forma externa, significa que tenemos que vigilarla. Es de las más nobles que pueden haber, porque inclusive aún teniendo dosis muy altas, si nosotros hidratamos a la paciente y suspendemos el manejo con oxitocina, pues la paciente lo más que va a hacer es orinarla, ¿no? Y obviamente
tenemos que considerar que en el útero también existen receptores a la oxitocina. Esto quiere decir que no en todas las semanas de gestación vamos a tener todos los receptores listos ya para recibir a la oxitocina. Por esa razón no funcionan, aunque usemos dosis industriales de oxitocina en el útero de un embarazo pequeño. Estamos hablando de 12 semanas, 16 semanas, no como nosotros quisiéramos. Por eso la forma en la que nosotros logramos que haya una dilatación, pues tiene que ser a través de otras formas. Por ejemplo, prepidil o por ejemplo progesteronas, como por ejemplo el misoprostol. Esto por su efecto y su acción, mecanismo de acción, pues obviamente puede modificar el cérvix, pero no necesariamente con la recepción de la oxitocina. Entonces, lo importante aquí es que si vamos a manejar la oxitocina es porque realmente es necesario, porque haya una fatiga, porque a lo mejor no haya una regularidad en las contracciones uterinas, y esto pues tenemos que vigilarlo en forma muy constante. Tenemos que vigilar la diuresis, tenemos que vigilar el estado de hidratación de nuestras pacientes, y esto es lo que va a favorecer la contractilidad que pueda modificar el cérvix o la dilatación cervical. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, algo que hayan leído a lo mejor en algún otro lado que quieran comentar, como por ejemplo esto de la fase activa, que me pareció pues muy interesante también comentarlo. No sé si alguien quiera comentar algo más o quiera preguntar algo. Bueno, pues yo soy muy impaciente y veo que nadie pregunta y nadie dice nada, entonces espero que haya quedado todo comprendido y todo bien. Estudien lo del Williams, realmente no es el que me guste más, ¿verdad? Pero pues es el que tiene bastantes datos actualizados, sobre todo la última edición. Y también si quieren apoyarse en los libros de la SEGO, hay un poquito más de explicación en relación pues a los intervalos, a las horas, a los centímetros, y obviamente también habla sobre los cambios en la dilatación en relación a las fases del trabajo de parto. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces el día de mañana a las 2:30. Cuídense mucho, muchas gracias por estar presentes, por estar aquí atendiendo, y cualquier cosa igual me pueden comentar a través de WhatsApp. Hasta luego, doctora, gracias. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. A ustedes, Hasta luego, que tengan doctora. Nos vemos, jóvenes. Adiós, Brandon. Adiós, todos.